Qué bueno que el presidente López Obrador hizo esta ratificación, porque es algo que le hemos dicho muchas veces. No hay una sola prueba de eso, que por golpeteo político en este proceso extraño han insistido ciertos sectores sobre participación de García Harfuch en los hechos de la noche de Iguala. Mire usted, no hubo ninguna participación porque simplemente, incluso en ese momento, ya tenía otra responsabilidad dentro de lo que era la Gendarmería, que era un departamento de la Policía Federal. ¿Estuvo en esas reuniones? Sí. ¿Esas reuniones se realizaron? Sí, como se hacen todas las mañanas las reuniones de seguridad en Palacio Nacional. Decir que porque hubo una reunión institucional de la que hay hasta videos y hay grabaciones, no significa que hubo una conspiración. Es una de las tonterías más grandes que se han realizado en esta investigación, en esta etapa de la investigación del caso Iguala. Siempre se pregunta qué pasó en la noche de Iguala. En realidad, como se lo hemos demostrado durante estos 9 años y en estos días, sabemos lo que pasó desde hace por lo menos 7 años. Lo que sucede es que se usó Iguala, se quiso inventar en el caso Iguala un crimen de Estado que no era tal, porque nunca hubo elementos para sustentarlo. Esto es lo que pasó el 26 de septiembre de aquel 2014. 14 normalistas iban a Chilpancingo. Los autobuses, cuando salen de Ayotzinapa originalmente se decide que fueran a Chilpancingo. Cuando ya estaban en los autobuses, se les informa a los chavos que en realidad van a ir a Iguala. Los mueven a Iguala, que queda mucho más lejos. ¿Por qué? Nunca se ha explicado. De esos 40 jóvenes, de esos 43 jóvenes, 40 eran de primer ingreso, no tenían ninguna idea ni siquiera de qué iban, a dónde iban, qué era lo que iban a hacer. Hay 3 de ellos, sobre todo uno de ellos, que es el que da la orden y el que lleva a los chavos. Hay una idea por parte, y eso está comprobado, por parte del cártel de Guerreros Unidos en su enfrentamiento con los rojos, de que ese traslado de los chavos es para realizar un ataque a su centro de operaciones que estaba en Iguala. Hay testimonios también comprobados que detrás del autobús, de los autobuses donde iban los chavos, iban unas camionetas tipo combi donde iba gente armada que sí planeó y organizó un ataque armado esa noche contra un taller mecánico que era un centro de operaciones de Guerreros Unidos. Ahí hay 3 muertos, son los 3 primeros muertos de esa noche que no tienen que ver directamente con la movilización de los estudiantes. Pero ese ataque refuerza la idea de los de Guerreros Unidos, sumado a que pensaban que iban a reventar un evento de la presidencia municipal. Y hay que recordar que José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda estaban relacionados, sobre todo María de los Ángeles, incluso familiarmente, con los líderes de Guerreros Unidos. Hay también robo de autobuses en la central camionera y después, cuando ya se están retirando los jóvenes, es cuando comienzan las detenciones por parte de la Policía Municipal de Iguala, de Cocula y de Huitzuco. Está comprobado también que los que piden que detengan, que agarren a los jóvenes, son los jefes de Guerreros Unidos. Los policías municipales son los que los entregan a los sicarios de Guerreros Unidos. Se ha dicho por qué no intervino el ejército en todo este proceso, porque legalmente no podía hacerlo. Porque hasta ese momento, el momento de la detención, la policía municipal estaba haciendo lo que tiene dentro de sus atribuciones, detener a quienes estaban haciendo, según los términos legales, desmanes en el lugar. Lo que no se podía saber, porque no había elementos para eso, más que las comunicaciones entre los criminales y sus asociados, es que se los iban a entregar
a los sicarios. ¿Qué es lo que sabemos del destino de los chavos? No sabemos lo que pasó con muchos de ellos. Según el estudio, los últimos peritajes que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con las pruebas más serias cuando estaba todavía Luis Raúl González Pérez al frente de la comisión, 19 por lo menos murieron en el basurero de Cocula, entre 17 y 19. Ahí están los restos. Omar Gómez Trejo y el GIE y el grupo indisciplinario no quisieron enviar esos restos al laboratorio de Innsbruck. Nadie se puede explicar por qué. La pregunta o la respuesta es porque si los enviaban, se iba a descubrir que ahí estaban los restos de muchos de los muchachos. Lo que sí hicieron fue dejar en libertad a los sicarios y a los asesinos confesos para convertirlos en testigos protegidos, para acusar a funcionarios públicos, un procurador, otros funcionarios o a militares. ¿Por qué? Porque el responsable tenía que ser el Estado y no había elementos para explicar qué era el Estado. Las capturas de pantalla de la DEA confirman todo esto que le estamos platicando y muchos datos más. Los hemos mostrado, los hemos publicado en un libro que se llama La Noche de Iguala. Aquí en este espacio los hemos mostrado muchas veces. Finalmente, la teoría de que era el Estado no tiene sustento ni siquiera en el móvil. ¿Por qué diablos el Estado mexicano querría acabar con la vida de 43 jóvenes que no eran ningún riesgo para el propio Estado? Era un conflicto local, un crimen realizado en ese ámbito que no trascendía más allá de eso. Hoy también el presidente López Obrador dijo que se va a investigar al ex fiscal Gómez Trejo, que está ahora en Estados Unidos haciendo declaraciones muy rimbombantes, acusando a todo mundo, y a mí todo eso lo hemos dicho ya hace años, no es ninguna novedad. Decíamos que la investigación de Gómez Trejo y de Alejandro Encinas parecía la de Pablo Chapa Besanilla. El que terminó en la cárcel fue Pablo Chapa Besanilla. A ver cómo terminan Gómez Trejo y los demás que han realizado esta investigación tan oscura, tan sucia, tan desasiada.